El concepto de memoria es un campo fértil para repensar los vínculos pasado, presente, futuro y a partir del nacimiento de la fotografía, un arte que hizo factible congelar el tiempo en la imagen y con el advenimiento del cine, que posibilitó preservar una porción temporal, la memoria visual y el paso del tiempo devinieron temas clave. El pasado dejó de ser invisible, pues ya no sería como hasta entonces aquello que ya no podía verse en tanto que solo podía recordarse, imaginarse o recrearse, sino que desde entonces en términos visuales el pasado dejó de ser definitivo. He sostenido en varias publicaciones que tanto la fotografía como el cine son dispositivos espectrales y ello se evidencia tanto en la forma como en el fondo. Ambos implican una virtualización de la imagen, retomando la senda iniciada por distintos dispositivos previos que son fundamentales para el posterior desarrollo de la fotografía y al mismo tiempo entroncan con el deseo de derrotar a la muerte, aunque sea en el plano simbólico. Además, en múltiples ocasiones reactivaron un imaginario vinculado al mundo del espectáculo relacionado con la muerte. Para atender tanto a la virtualización de las imágenes como a la iconografía vinculada con fantasmas y esqueletos, debemos acudir a la arqueología de los medios y por ello traer a colación la cámara oscura, evidente antecedente mecánico de la fotografía en su condición de instrumento óptico. Como es evidente, lo que permite tal artilugio es la obtención de una proyección plana de una imagen externa en el interior de su superficie, y a pesar de que ya se conocía desde la antigüedad, fue a partir del siglo XV cuando empezó a usarse para ayudar a conseguir una mímesis de la realidad en el ámbito del dibujo y es el claro antecedente de la cámara fotográfica, pues solo con cambiar la hoja de papel por un papel fotosensible ya estaríamos hablando de una cámara estenopeica. Así las cosas, estamos ante imágenes virtuales, casi fantasmales, y si invirtiéramos el proceso lo que lograríamos es precisamente que, en vez de conseguir una imagen de lo exterior en el interior, podríamos proyectar una imagen dispuesta en el interior hacia el exterior, y eso es justamente lo que hace una linterna mágica, un aparato que inicialmente se llamó lanterne de la peur. Pues bien, mediante un sistema de lentes y un soporte donde se colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio, las imágenes se podían proyectar gracias a la luz que atravesaba la lente. Su uso en este caso se remonta a la época moderna, de hecho se considera como su creadora Athanasius Kircher, quien en la segunda edición del Ars Magna Lucis et Umbrae de 1671, concretamente en el libro 10, describe su funcionamiento. Este elemento fue muy popular y había láminas de temas muy variados, desde paisajes, actualidades, escenas sacras, profanas, pero las que tuvieron un mayor éxito fueron las que mostraban temas fantásticos. Así, este aparato se empleó para múltiples usos, como soporte para la enseñanza, por ejemplo, o bien con fines religiosos, pero aquello que realmente alcanzó mayor popularidad fue un tipo de espectáculo que conocemos como fantasmagoría, donde sobresalen nombres como los de Thomas Rasmussen Wallerstein, Paul Philidor, Carmontel, Christian Huygens o el más conocido de todos, Etienne Gaspard Robert, apodado Robertson. Este último complejizó mucho los espectáculos al usar varias linternas mágicas montadas en una estructura, empleando distintas telas, efectos de luz y de sonido. Por consiguiente, y como bien indicó Raymond Belur, lo que permitía era restituir a los vivos la imagen de los muertos, exactamente aquello que años más tarde sería la obsesión principal de la fotografía espiritista. Y en el siglo XIX, volviendo de nuevo a las palabras de Belur, es espectralmente como hay que comprender una nueva constelación de dispositivos que se organizan y reorganizan en torno a la visión. Esa dimensión visual de lo espectral o mortuorio no era algo privativo de las fantasmagorías, sino que hay que entenderlas en conjunto con otras propuestas, como son el Salón de las Figuras del Dr. Philippe Curtius, las cabezas cortadas de Madame Tussaud o ya a comienzos del siglo XX el Teatro de Magia de Robert Houdin, dirigido por Georges Méliès. Todas ellas atestiguan una nueva manera de entender la vida, la muerte y los cadáveres que tiene que ver con el giro que se produjo en el contexto de la Revolución Francesa, es decir, con aquello que Philippe Ariès llamó la muerte romántica, y que nos conduce al fervor que despertaban la morgue, las tumbas, la guillotina, clara espectacularización de la muerte. Sombras y fantasmas, pues, como protagonistas, y también en el siglo XIX vivieron un momento de auge el ocultismo y el esoterismo, pero siguiendo en el ámbito del ocio, también se abrieron cabarets como Le Chat Noir, fundado por Rodolphe Salis, donde había un teatro de sombras, o el Cabaret du Néant, ubicado en Montmartre, fundado por el ilusionista Antonin Dorby, y junto con Méliès crearon veladas de gusto infernal.
proponiendo en realidad una traslación del Cabaret de la Muerte que había abierto sus puertas en Bruselas en 1892. El cine y la fotografía culminan todos estos procesos de virtualización, descorporeización y virtualización de las imágenes, pues la fotografía nace en un siglo dominado por una dicotomía entre aquello científico y aquello fantástico. Así, el positivismo vio en su nacimiento la culminación del deseo de la copia perfecta del mundo, esa mímesis tan ansiada desde el Renacimiento, lograda ahora además mediante una máquina y por consiguiente desmarcada de cualquier subjetividad creadora. No obstante, la vía fascinada por la fantasía se focalizó en las relaciones de ausencia y presencia que despliega el registro fotográfico en su calidad mental o en la noción del otro. La fotografía parecía satisfacer cosas que había anticipado la ficción, pero que parecían imposibles, y llegamos a hallar una asociación entre magia y fotografía en distintas fuentes. A continuación, traemos a colación lo que dijeron al respecto tres figuras clave del ámbito cultural: el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, el escritor Honoré de Balzac o los hermanos escritores Goncourt. En el caso del primer mencionado, se advierte en la correspondencia que mantuvo con su padre, pues concretamente en una carta de 14 de octubre de 1836, llega a afirmar que si es cierto que el daguerrotipo es real, debe ser producto de la magia y es algo que no creerá hasta que no lo vea con sus propios ojos, pues sostiene que se debe ser muy ingenuo para creer que mediante un procedimiento químico, alquímico o incluso mágico, se pueda fijar sobre una materia blanca el reflejo de una cámara oscura, salvo que ese tal Daguerre fuese discípulo de Fausto o de Pico de la Mirandola. Balzac, por su parte, menciona este procedimiento en su novela El Primo Pons, de 1847, en un capítulo dedicado nada menos que a las ciencias ocultas, pero todavía es más interesante lo que cuenta de él Nadar en su autobiografía Quand j'étais photographe, de 1900, pues explica que el escritor pensaba que a cada fotografía que le tomaban le extraían una capa de sí mismo, y Nadar, por su parte, sostiene que la fotografía es lo que le permite al ser humano materializar el espectro impalpable que se desvanece sin casi haber dejado una sombra en el espejo. Los hermanos Goncourt, en una entrada del día 14 de enero de 1861, en su journal señalan que llegará un día en el que los pueblos tendrán un Dios encarnado en humano y de él habrá imágenes en las iglesias, que ya no serán ni pinturas ni el equivalente al velo de la Verónica, sino que serán sus fotografías, y entonces la civilización estará en su punto más álgido. Unas palabras muy relevantes, pues a lo que remiten es a la presencia o ausencia de referente, y a que para poder tener una fotografía de Dios requerimos de su presencia física. Evidentemente, esta cuestión del referente ha sido un asunto clave para la teoría de la fotografía, pues ya Charles Sanders Peirce expuso que la naturaleza inicial del medio era resultado de un referente, aunque fue Roland Barthes quien más profundizó en esta cuestión en la Chambre Claire, donde manifestó que el noema de la fotografía es el eso ha sido. En otras palabras, la fotografía siempre manifiesta la presencia de una ausencia. Todo ello nos interpela en esta ponencia, en tanto que los espectros no tienen fisicidad y sobrepasan la esfera de realidad en un sentido perceptivo, y justamente esa noción de lo real o de la realidad ha estado muy presente en múltiples autores al tratar lo indicial, como sería el caso de Susan Sontag, quien afirmó que la fotografía es algo que se ha copiado con plantilla directamente de lo real, o Rosalind Krauss, quien expuso que la fotografía es una especie de depósito de la realidad. En relación con los espíritus, Pierre Bourdieu indica que es bajo la apariencia de evocar el pasado como se invocan los espíritus, y la fotografía lo exorciza recordándolo como tal y reavivando la memoria de aquellos que ya no están. Tampoco podemos pasar por alto otra idea clave en la teoría de la fotografía, en tanto que conecta con lo espectral, y es la idea de la imagen latente, pues es el fantasma de una imagen, aquella imagen imaginaria que aguarda a ser revelada y que esperamos que exista una correspondencia entre ella y el resultado que obtengamos. Un caso paradigmático de ficción en la que no se da tal equivalencia lo encontramos en el film Blow Up de Michelangelo Antonioni del año 66. Habida cuenta la relevancia de la dimensión espectral en un plano teórico y su presencia en las prácticas espectatoriales del XIX, no es de extrañar que en el ámbito práctico se desarrollara la llamada fotografía espiritista. El espiritismo se desarrolló a finales de la década de 1840 en América del Norte, aunque tuvo una rápida expansión en Europa, y sostenía que quedaban en este mundo los espíritus de los fallecidos y en ocasiones se manifestaban. Ahí la fotografía podía jugar un rol clave, porque precisamente por su dimensión indicial, por su dependencia de un referente, en caso de captar un espíritu, certificaba su presencia.
pensamos en fotógrafos como William H. Mambler, Edouard Isidore Bouguet, William Crookes y Ada M. Duane. También el cine es un dispositivo espectral y allí donde la fotografía enlaza con la muerte, este lo hace con la vida, con el vencer a la muerte. Incluso la etimología de algunas empresas del primer cine lo denotan. Bioscope, Vitascope, la vida forma parte de su raíz. Pero a pesar de que culmine el proyecto frankensteiniano de vencer simbólicamente a la muerte, que como bien indicó Noel Burg recorrió todo el siglo XIX, también conecta con los fantasmas. En ese sentido, en 1895 ocurrieron 3 hechos clave: el descubrimiento de los rayos X por parte del doctor Wilhelm Röntgen, la publicación de un texto de Freud clave para el psicoanálisis y la primera proyección comercial del cinematógrafo de los hermanos Lumière. El primer elemento implica que desde la ciencia se puede ver lo invisible, de ahí el interés que despertó la fotografía de la mano de Anna Bertha Ludwig, esposa del doctor Röntgen. Unas imágenes que conectan con la muerte en tanto que evidencian que en nuestro interior hay un cadáver, algo que horrorizó al joven Hans Castorp en la novela La montaña mágica. Sobre el psicoanálisis, obviamente, implica dar cuerpo a imágenes mentales, a fantasmas, y con respecto al cine podríamos pensar que los primeros textos escritos ante su invención se maravillaron a causa de su dimensión mimética, pero no fue así. El escritor ruso Maxim Gorky se fascinó por su distancia para con la realidad. El cinematógrafo no integraba ni sonido ni color y lo denominó en 1896 como el reino de las sombras. También 2 críticas de estreno publicadas en Le Radical y La Poste en 1895 subrayaron en Francia el vínculo entre el cine y la derrota de la muerte, apelando a que gracias al cinematógrafo la muerte dejaría de ser absoluta. Por otra parte, el cine de Georges Méliès condensa muchas de las cuestiones expuestas, pues por un lado revitaliza la iconografía propia de las fantasmagorías y al mismo tiempo también entronca con la tradición de la magia, en tanto que él adquirió el teatro de Robert Houdin y allí realizó espectáculos en los que se muestran decapitaciones, es decir, de nuevo apelamos al peso de la Revolución Francesa y de la espectacularización de la muerte, pero aparecen también espectros, espectáculos de sombras o incluso los rayos X, como lo demuestra el espectáculo denominado Les Rayons Röntgen. En el ámbito cinematográfico, especialmente en la ciencia ficción, también hay diversos títulos que emplean la fotografía en relación con la memoria y que activan varias de las cuestiones que hemos desarrollado. En ese sentido, aludiré a 3 propuestas muy distintas entre ellas, comenzando por el caso de Blade Runner de Ridley Scott del año 1982, película clave dentro de la corriente cyberpunk, en la que se vincula la fotografía con la memoria y, por ende, a la dimensión humana. Pues aquello que distingue a los androides, llamados en el film replicantes de los humanos, es la memoria, causante de la empatía que surge de la vivencia de experiencias personales. Los replicantes tienen, sin embargo, unos recuerdos que les han implantado para que así tengan una identidad y gestionen emociones. Rachel, personaje fundamental del film, cree que es humana y que por ello sus recuerdos son verdaderos, y aquello que lo demuestra y que según ella lo prueba son unas fotografías que tiene, siguiendo la máxima cartesiana de que la fotografía es testimonio de aquello que ha sido. En tanto que este medio depende de un referente, certifica que sus vivencias son ciertas y por consiguiente evidencian su dimensión humana. El problema es que esas fotografías no son suyas y por consiguiente han participado en crear una memoria, pero no dan cuenta de su pasado y por tanto tampoco de su humanidad, es una replicante. La segunda propuesta corresponde al capítulo 3 de la primera temporada de Black Mirror, titulado The Entire History of You, donde se explora una cuestión aparentemente utópica en clave distópica. Ese deseo de tener un registro de todo lo que hemos hecho, de que la fotografía devenga una herramienta perfecta para poder lograr un archivo ideal de todo cuanto vivimos, eliminando la posibilidad del olvido, se ha convertido en algo factible en el contexto de este episodio. Los humanos tienen un elemento minúsculo instalado detrás de su oreja que les permite registrar como si de un vídeo se tratara todo aquello que viven y luego uno mismo lo puede visionar de manera individual en sus propios ojos o incluso puede proyectarlo para que otros lo vean. Así el registro será prueba de lo vivido, de modo que puede convertirse en herramienta de control y destruir las vidas de las personas. El olvido, pues, o la dulcificación de los recuerdos devienen recursos necesarios para la vida. La tercera y última realización que mencionaremos es La Jetée
de Chris Marker del año 62, probablemente la película que mejor explora la temporalidad de la fotografía en su forma y en su fondo, es decir, en su propia constitución y puesta en escena y en la trama que desarrolla. Se trata de un film creado solo con imágenes fotográficas y a partir del montaje de una tras otra se genera la temporalidad necesaria para el medio cinematográfico, es decir, mediante la suma del tiempo instante connatural de la fotografía se alcanza el tiempo congelado del cine. Y toda la obra gira en torno a la memoria, al recuerdo que tiene el protagonista del rostro de una mujer que en el contexto de un París asolado por la Tercera Guerra Mundial provoca que todos ellos deban vivir en el subsuelo. Precisamente por esta obsesión por una imagen, el protagonista es enviado por unos científicos al pasado para conseguir alimentos y la película evidencia en su conclusión que la temporalidad de la fotografía es la temporalidad de la muerte. No se puede vivir en el tiempo de la imagen, no se puede huir del tiempo y vivir dos veces una misma cosa es morir. A través de este itinerario certificamos que la dimensión espectral ha acompañado a la fotografía desde su nacimiento, mientras que la temporalidad del cine lo ha decantado hacia esa victoria simbólica de la muerte. Sin embargo, como es evidente, a partir del advenimiento de la fotografía digital entramos en la era de la denominada posfotografía, en la que ésta ya no certifica ningún referente, pues este ni siquiera es necesario. Sin embargo, en el cruce entre la naturaleza de este medio y la potencialidad de la tecnología actual se despliegan antiguas utopías. En ese sentido, me referiré a dos proyectos que prolongan sueños del siglo XIX, el archivo perfecto y eterno, que sobrevivirá más que la propia Tierra, y la posibilidad de tener recuerdos fotografiados aun cuando no los captamos con ninguna cámara en su momento. El primero se debe a la Fundación ArcMission, una iniciativa privada que en 2019 lanzó a la Luna un archivo con 20 millones de ítems con información sobre la humanidad para que si desaparece la Tierra, ello permanezca. Y está formado por los contenidos que tratan de mantener la memoria de culturas, naciones, libros, lenguas, todo ello en un dispositivo que gracias a la nanotecnología solo pesa 100 gramos y está hecho de 25 discos de níquel, capaces de sobrevivir en ese ambiente durante 5 billones de años. Un backup, en definitiva, denominado The Billion Year Archive, de una selección de lo que debe perdurar de la humanidad y que fue a bordo de la nave Bereshit, juntando ese deseo del archivo total y de la expansión universal tan propios del siglo XIX. Un proyecto, pues, que atañe a una cierta, porque ha habido una selección, memoria colectiva, mientras que el último que mencionamos corresponde a la memoria individual, al recuerdo, juntando la fotografía y la inteligencia artificial. Se trata de Synthetic Memories, una iniciativa de Domestic Data Streamers que propone reconstruir visualmente mediante la inteligencia artificial los recuerdos de las personas, de modo que gracias a compartir verbalmente un recuerdo, este estudio los reconstruye visualmente. Así podemos tener fotografías cuyo referente es un recuerdo y depende por consiguiente de la fragilidad de la memoria, derrotando por completo el "eso ha sido" de Barthes, aunque mantengan tal vez más vivo que nunca la noción del puntum. En lo formal, además, se recurre a la imprecisión, a lo borroso, porque los recuerdos, a diferencia de la fotografía, no han encapsulado un instante con total precisión, sino que lo han ido reconfigurando. Ahora, con la fotografía ya no solo podemos vencer al olvido en el caso de haber activado el obturador, sino que directamente podemos convertir nuestros recuerdos en instantáneos.